Bueno, muy buenos días, mi nombre es Laura Daniela Espinosa, pertenezco al grupo Derecho 3A y a continuación pues les voy a explicar un poco sobre el espíritu de las leyes que escribió. Entonces el primer capítulo del primer libro es el que más de pronto importancia tiene, pues en mi concepto, el cual él lo titula de las leyes en sus relaciones con los diversos. ¿Qué pasa en este capítulo? Resulta que él en su primera parte nos da como un significado de las leyes y nos habla de que son relaciones naturales derivadas de la naturaleza de las cosas. Y en este sentido todos los seres tienen la divinidad y tienen sus leyes. Él hablaba de que los hombres tenían sus leyes, de que los animales tenían sus leyes, pero lo que él más hacía énfasis era de que el hombre, por ser hombre, siempre iba a nacer con leyes. Después él nos habla o sea, él se planteaba la pregunta de por qué hay mayor absurdo que una fatalidad ciega produciendo seres inteligentes, debido a que él se contestaba de que todo lo que vemos en el mundo, los seres humanos siempre lo vemos como una fatalidad ciega, pero entonces él se preguntaba el por qué, si se supone que nosotros somos seres tan inteligentes. Entonces la respuesta que le da él a esto es de que hay una razón primitiva y de que las leyes existen entre las leyes y esa razón primitiva, existe una relación. Y digamos que quien media esa relación son los seres diversos. Bueno, él después nos habla un poco sobre Dios y dice de que cómo vemos el mundo. Básicamente que el mundo lo hemos venido formando por el movimiento, digamos, de la materia y privado de la inteligencia. Entonces de que eso siempre como que ha subsistido y es forzoso, pues porque sus movimientos como que obedecen a las leyes invariables, y si pudiéramos imaginar otro mundo que obedeceríamos, digamos, a las reglas constantes. Pero entonces él decía ahí, pues porque sus movimientos como que obedecen a las leyes invariables, y si pudiéramos imaginar otro mundo que obedeceríamos, digamos, a las reglas constantes. Pero entonces él decía de que esto no podría suceder. ¿Por qué? Porque todo sería destruido. Entonces él nos habla de que la creación, aunque parezca ser de pronto un acto arbitrario, supone reglas súper importantes e inmutables, como la fatalidad de los ateos. Él nos hablaba de que, pues digamos, sería súper absurdo decir de que el mundo subsistiría sin ellas, porque pues en realidad el solo hecho de la supervivencia nos haría matarnos entre todos, no habría una ley que regulara de pronto ese respeto, y básicamente todo giraría en torno a la supervivencia, estaríamos de pronto en constante guerra por eso. Entonces por eso nos habla de que debe haber esas leyes. Él toca pronto en su primer libro la ley que escribió Plutarco, la cual es la reina de todos, y tanto de los mortales como de los inmortales. Entonces él decía literalmente que no hay nada justo ni justo fuera de lo que ordenan o prohíban las leyes positivas. Estos autores son demasiado positivistas y se rigen básicamente a lo que dice la norma. Entonces lo que ya les había explicado anteriormente, todo giraría en torno a la supervivencia. ¿Por qué? Porque yo estaría dispuesta a salvar mi vida y hacer lo que fuera necesario para salvar mi vida, sin importar los derechos de pronto de la otra persona. Entonces de que sin las leyes supuestamente nada sería justo y todo sería un caos. Volveríamos como a esos seres de naturaleza en los que, digamos, nacemos. Entonces él básicamente toca súper importante ese tema en este capítulo. Bueno, antes de pasar a la explicación del segundo libro, vamos a hablar un poco más a resumen del primer libro, el cual pues él lo dividió en bastantes capítulos, pero pues yo voy a hablar sobre las leyes de la naturaleza, las leyes positivas, y ya ahí pasamos al segundo libro. Entonces, bueno, continuando con las leyes de la naturaleza, él nos hablaba de que antes de que todas las leyes están las naturales, las que por inercia desde que nacemos ya las adquirimos, así llamadas porque se derivan únicamente de nuestro ser, como ya se los había mencionado.
Bueno, entonces seguimos con el segundo libro, el cual él lo titula De las leyes que se derivan directamente de la naturaleza, y pues básicamente lo que él hace es dividirlos en ítems. Entonces, ¿qué pasa en el primer ítem? Él nos habla de la índole de los tres tipos de gobierno. Acuérdense de que al principio del video se los había mencionado, que el cual nos habla del republicanismo, la monarquía y el gobierno despótico. Entonces, bueno, él supone tres definiciones en la cual explica el primero, que es el gobierno republicano, definiéndolo como aquel que se deriva del todo en el pueblo y de que tiene el pueblo el poder soberano. El gobierno monárquico lo define como aquel en el que solo una persona gobierna, pero con sujeción a las leyes ya fijas y preestablecidas. Y el tercero y último es el gobierno despótico, el cual lo enuncia que está en una sola persona, pero sin ley ni regla, y que solo se hace la voluntad de esa persona. Pues es el gobierno el que, según digamos que su soberano se maneje, y los caprichos pues que pues quiera básicamente cumplir. Otro ítem súper importante es del gobierno republicano y de las leyes relativas a la democracia. Entonces él nos habla ahí de que cuando en la república el poder soberano reside en el pueblo entero, es una democracia. Que cuando el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, digamos que esta sería básicamente la definición de aristocracia, debido a que el gobierno está como en esas personas más sobresalientes, un poco diciéndolo así como los más inteligentes. Esto sería como un tipo de aristocracia. El pueblo en la democracia, en ciertos conceptos, el monarca, y en otros conceptos pues es el súbdito. El monarca por sus votos, y otra ley fundamental que pues básicamente nos habla de la democracia es que el pueblo solo dicta las leyes. Un pueblo es democrático, un poder es democrático cuando el pueblo fija, pues no tanto fijar las leyes, pero sí está, digamos, contribuyendo en este poder. Él dice que hay 1001 ocasiones en las que se hace necesario de que, digamos, el Senado entre como a debatir ese tipo de, digamos, de decisiones, y pues digamos a ensamblar como tal la ley. Pues la función de esta es como ponerla a prueba antes básicamente de establecerla. Otro ítem súper importante se titula de las leyes relativas a la índole de la aristocracia. Entonces se nos habla de que en la aristocracia el poder supremo está en manos de unas cuantas personas, como ya se los había dicho, pero de esta es como ponerla a prueba antes básicamente de establecerla. Otro ítem súper importante se titula de las leyes relativas a la índole de la aristocracia. Entonces se nos habla de que en la aristocracia el poder supremo está en manos de unas cuantas personas, como ya se los había dicho, pero que éstas hacen las leyes y por lo tanto también las hacen ejecutar. Lo restante del pueblo es mirado por aquellas personas como vasallos en las monarquías. Es como ese tipo de asociaciones que él suele hacer. Y él dice que la mejor aristocracia es aquella en la que el pueblo es la parte excluida porque es muy pequeña y pues digamos un poco pobre, y que la parte dominante como que no tiene, digamos, ese interés de oprimirla, porque es de pronto en ese poder despótico en el que sí se ve este tipo de cosas. Entonces el otro es de las leyes en sus relaciones con la índole del gobierno monárquico, en el cual nos habla de que en la monarquía el príncipe es la fuente principal del poder político y civil, y que las leyes fundamentales suponen forzosamente canales intermedios a las cuales pues corre básicamente todo en pro del príncipe. Y por último, de las leyes relativas a la naturaleza del estado despótico, en el cual resulta la naturaleza misma de este poder cuando solo una persona se encargue de esta y se suelen cumplir los caprichos de esa sola persona. Bueno, y hablando ya un poco más sobre ya el libro tercero, que lo titula él como Los principios de los tres gobiernos, diferencia entre la naturaleza. El capítulo primero, diferencia entre la naturaleza del gobierno y el de su principio. Entonces pues después de haber como examinado cuáles son las leyes de la naturaleza, cuáles tipos de gobierno pues para Montesquieu pues él básicamente describe como ese tipo
de concepto del principio, en el cual dice que está una diferencia entre la naturaleza del gobierno y su principio, que su naturaleza es lo que hace ser y su principio lo que lo hace obrar. La primera es como la estructura en particular, y el segundo, digamos que corresponde ya como a acciones humanas que mueven al ser. Ahora bien, pues las leyes no son pues como, no dejan de ser relativas al gobierno de cada, digamos, a la naturaleza de cada gobierno, porque pues lo que importa es como ese principio que buscan. Pasándonos un poco al capítulo 2, el capítulo 2 se titula El principio de los diversos gobiernos, en el cual él nos habla de que la naturaleza del gobierno republicano, pues anteriormente la menciona en el libro segundo, pero él dice que es aquel cuerpo o bien ciertas familias que tengan el poder supremo, y que la del gobierno monárquico es el príncipe en el cual él tiene el poder supremo, pero ejerciéndolo con las leyes pues ya preestablecidas, como pues antes se había mencionado. La naturaleza del gobierno despótico es que pues una sola persona gobierna. Entonces básicamente en este capítulo lo que él nos menciona son como esos diversos gobiernos que republicano pues anteriormente la menciona en el libro segundo, pero él dice que es aquel cuerpo o bien ciertas familias que tengan el poder supremo, y que la del gobierno monárquico es el príncipe en el cual él tiene el poder supremo, pero ejerciéndolo con las leyes pues ya preestablecidas, como pues antes se había mencionado. La naturaleza del gobierno despótico es que pues una sola persona gobierna. Entonces básicamente en este capítulo lo que él nos menciona son como esos diversos gobiernos que se rigen, pero todos por ese principio, el cual pues él hace mucho énfasis en esa primera parte del tercer libro. El capítulo pues 3 nos habla de que hay un principio de la democracia, pero entonces ya lo que él hace es explicar cada uno a qué se debe la democracia, por qué digamos que la democracia debe ser parte de un gobierno, de que ahí pues ya se refleja lo de la división de poderes, porque está el Congreso, que es quien aprueba las leyes, quien las revisa, y que después de eso entonces ya sí sale como tal la norma a regir, y pues básicamente eso es de pronto las leyes, quien las revisa, y que después de eso entonces ya sí sale como tal la norma a regir, y pues básicamente eso es de pronto lo que él nos quiere explicar, porque nos explica el principio de la aristocracia, el principio de la democracia, que es lo que ya les expliqué, y pues de pronto algo súper importante es que hay un capítulo en el cual él nos habla de cómo se suple digamos la virtud en el gobierno monárquico, que es ese gobierno en el que pues ese príncipe gobierna. Entonces pues bueno, él nos hace como un pequeño énfasis, nos cuenta digamos como una hazaña que pasa. No la voy a citar de pronto ahorita, pero lo que él quiere era entender con eso es que el hombre de bien siempre debe entenderse en un sentido político, no por su nacimiento, sino que como persona se debe hacer, que digamos en su gobierno siempre debe haber esta naturaleza de virtud, y siempre como que deben hacer distinciones en lo bueno y lo malo. Entonces por eso él dice que es muy importante saber de que el honor es un resorte que se le da al régimen. También toca pues el honor como pues el principio, que el honor no hace parte del gobierno despótico, porque no es el honor el principio de los estados despóticos, siendo en ellos todos los hombres iguales, pero no pueden ser preferidos los unos a los otros. Por eso el honor no hace parte, según Montesquieu, del principio digamos del estado despótico. Y pues ya digamos para terminar con esta breve síntesis de estos tres libros, pues básicamente lo que podemos plantear es que el objetivo principal de este pensamiento de Montesquieu, el pensamiento político, claro está, expresado en el espíritu de las leyes, digamos es como elaborar como un tipo de sociedad humana, en el cual su modelo está digamos enfatizado en una metodología más experimental que en lo digamos especulativo. Pues básicamente es lo que yo logro entender de este escritor. También como que él narra los hechos basados siempre en la comparación. Él habla siempre de los estados, pero basados siempre en ese tipo de comparación,
de ese hombre de ahorita, salido del primer estado, que es su estado de naturaleza. Y pues muchísimas gracias, profesor, y ya considero que ese es un breve síntesis para poder entender los 3 primeros libros de las leyes del escritor de Montesquieu.